justamente relacionado con, muy hermoso lo compartido, que justamente Jesús mencionó cómo la ciencia moderna, decía Swami Vedananda, a comienzos, ¿no?, del siglo XX, ya lo decía como un visionario, que la ciencia moderna estaba aproximando las mentes al conocimiento supremo, al conocimiento espiritual. Lo mencionó Jesús. Y recién mencionó Gilda esa espiritualidad como conocer la raíz del ser humano. Me quedo con estas dos ideas que se van a relacionar con lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, voy a poner la presentación, eh, compartir, y eh, estas primeras, ustedes el sábado pasado ya la vieron, pero justamente, como dijo Marina, en este tema grande de ciencia y espiritualidad, enfocarnos en la educación científica, ética y espiritual, a la luz de Vedanta, que justamente, bueno, siempre decimos que el león del Vedanta y lo que se llama hoy el neo-Vedanta es Swami Vivekananda, basándonos en sus obras y los comentaristas de su definición de educación. Entre las bibliografías, este libro, y nos vamos a detener hoy sobre todo en el análisis de esta definición, que la educación es la manifestación de la perfección ya existente en el ser humano. Tenemos dos palabras claves: manifestación y perfección, y la expresión ya existente en el ser humano, según tradiciones, intrínseca, ya íncita, que es inherente al ser humano. Voy a pasar rápido. eh, Acá, por ejemplo, en el devenir de los encuentros vamos a seguir profundizando cada uno de estos aspectos en esta lluvia acá de ideas y de conceptos a tratar. Eh, bueno, esta es otra bibliografía consultada, y acá me voy a detener porque si ustedes tienen interés, lo que yo voy a compartir hoy mucho está en esta revista de la UNESCO. Tienen todos los datos aquí. Es una revista que se llama Perspectivas, y este número fue dedicado a los educadores mundiales. Varios números, en otro número, por ejemplo, fue mencionado a Sri Aurobindo como educador también mundial, y en esta Swami Vivekananda. Eh, lo importante de esto que quiero compartir es que este artículo publicado por la UNESCO lo escribió Swami Prabhananda. Acá tenemos la foto de él, acá están todos los datos, revista Perspectiva, el número, la edición, el año 2003, cómo se titulaba: Educación y religión, los caminos de tolerancia. Swami Prabhananda fue un gran investigador, sobre todo en lo que fue vicepresidente de la Orden Ramakrishna hasta hace pocos años que dejó el cuerpo, y en su trayectoria fue director del Instituto de Cultura en Calcuta, que allí fue donde yo vi la biblioteca más grande que vi. Sé que existen otras más grandes en el mundo, pero en ese instituto habían 4 pisos de biblioteca, y allí se enseñan 14 idiomas, entre ellos también el español. Swami Prabhananda hace un análisis profundo de la definición de educación de Swami Vivekananda. Ahí está mencionado en ese artículo también esta frase: el docente auténtico es el que puede descender inmediatamente al nivel del estudiante, transportar su alma al alma del estudiante, ver con los ojos de éste, oír con sus oídos y entender con su mente. Nadie sino un docente así puede de veras enseñar. Ustedes se dieron cuenta que con lenguaje actual, a nivel de la primera parte de la frase, podríamos pensar en el concepto de transposición didáctica, ¿no? Cómo el buen docente sabe transmitir ese conocimiento al nivel del estudiante. Pero acá es mucho más profundo, porque también habla de alma a alma.
muy exigente en la relación docente-estudiante, tener este rol como educador, ¿no? Bueno, y acá tenemos que la principal discípula occidental de Swami Vivekananda fue Sister Nivedita, que solía decir que quienes conocían a Swami Vivekananda comprendían que había experimentado en su propia vida todas las verdades de que hablaba. Esto es una idea que nos parece muy importante porque es Vedanta práctica, porque es la coherencia entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago y la unión de la teoría y la práctica, que el propio Swami Vivekananda decía que la teoría no tiene sentido ni valor si no es practicable. Entonces, yo voy a ver si puedo ir a la definición de nuevo, no me puedo ir para atrás, a la definición bueno, no importa, ustedes me van a escuchar y vamos a analizar esa definición. ¿Por qué es tan importante la definición de educación fundamental? Nos da respuestas en la búsqueda, ¿no?, de los grandes interrogantes filosóficos que se hace todo ser humano. En algún momento de nuestra vida nos vamos a hacer la pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi esencia? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Será que todo empezó con mi nacimiento? ¿Será que todo va a terminar con mi muerte? Entonces, eso es un cuestionamiento de antropología filosófica, que según el filósofo Max Scheler, la antropología filosófica es el puente tendido entre la metafísica y la ciencia, o sea, donde se tocan ciencia y espiritualidad. Entonces Vivekananda nos dice que la educación desempeña un papel vital en la cura de los males de la sociedad y es decisiva para modelar el futuro de la humanidad. Se dan cuenta la importancia del tema de la educación. Y Swami Prabhupada, en el análisis de esa definición que la educación es la manifestación de la perfección que ya existe en el ser humano, se detiene en la palabra manifestación. Entonces, estoy con el artículo que recién les mencioné, y manifestación supone que algo ya existe y que espera ser expresado, exteriorizado, manifestado. Entonces, ahí ya aparece una concepción antropológica de lo que el ser humano es, porque según como el ser humano es concebido, es como va a ser educado. O sea, ¿qué tipo de ser humano queremos formar? ¿No? ¿Cuáles son los fines de la educación? Estaba en una de aquellas preguntas del diagrama: ¿qué es educar? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, ya Aristóteles, en la obra metafísica, comienza la obra diciendo: el ser humano aspira en forma natural a saber. El deseo de saber es innato, entonces. La búsqueda del saber está ligada a la realización plena. Y Swami Vivekananda, que conocía a Aristóteles y a toda la filosofía occidental, desde un punto de vista vedántico, no queda a un nivel racional, sino que da un paso más, ¿no? Y nos dice que esa realización plena es la meta de la vida. Quiere decir que el ser humano no se conforma solo con vivir, necesita darle un sentido a la vida. Y ahí nos preguntamos, ¿cómo? Y Vivekananda nos responde con los 4 senderos, o sea, a través del conocimiento, el Jnana Yoga, a través de la devoción, el Bhakti Yoga, a través de la acción inegoísta, el Karma Yoga, y a través del camino de la meditación y el control mental, que es el Raja Yoga o rey de los yogas. Entonces, Vivekananda, me parece muy relevante este punto porque hasta se relaciona con lo que dijo también Jesús y lo que ustedes recién estaban mencionando, Marina, la naturaleza, lo ilusorio y lo irreal. Entonces nos dice justamente que
el principal objetivo del estudio es poner de manifiesto la actitud oculta del que aprende. Nos quedamos con esa palabra, ¿no? Como decía Vivekananda, lo que un hombre aprende es en realidad lo que descubre, al retirar lo que está cubriendo su propia alma, que es un yacimiento de infinito saber. Recordemos que los griegos usaban la palabra aletheia. Aletheia, usada por los primeros filósofos griegos, significa tanto verdad, pero en un sentido especial significa como descubrimiento, develamiento. O sea, que hay algo que está velado, quitar el velo. O sea, que en estos términos se designa la activa averiguación de la realidad desnuda, tras los ropajes de falsedad que la ocultan. Esto es impresionante porque todos acá son estudiantes también de Vedanta y acá aparece el concepto de Maya, ¿no? Que tiene esa cualidad, Vivekananda dice como que se la limita en solamente decir la palabra la ilusión, porque tiene esa particularidad de proyectar y ocultar. Entonces, según la filosofía del Vedanta, el saber es inherente al ser humano, como la chispa al pedernal, y lo único que se necesita para hacerlo brotar es el toque de la sugestión. Manifestación denota un crecimiento espontáneo o condición de que se eliminen los eventuales impedimentos. Voy a quedar por acá con la palabra manifestación. No sé si tengo unos minutos más, Marina. 3 minutos más. Bueno, perfecto, porque vamos a dejar para el próximo encuentro analizar la palabra perfección y la expresión ya íncita, pero relacionado con este análisis de Swami Prabhananda, hay un libro de Swami Ranganathananda, el 13º presidente de la orden, un gran conferencista internacional, invitado por muchos países del mundo, y en su libro, Educación y valores tradicionales, que se está refiriendo a la educación de la India, nos habla de la visión educativa basada en el concepto universal de divinidad del ser humano. El hombre espiritualmente liberado, o sea que hace énfasis en la educación ética espiritual. Dice, el hombre espiritualmente liberado es el objetivo de la educación india. Ese es el conocimiento que libera. Y fue de esa visión educativa india que el poeta Rabindranath Tagore cantó en su famoso pasaje Gitanjali. Eso le valió el premio Nobel de Literatura en 1913, que fue el primer premio Nobel de Literatura, el primer autor no europeo en lograrlo. Y es una obra de profunda espiritualidad, ¿no? En la literatura universal. Y quiero terminar con un extracto de ese poema que lo cita Swami Ranganathananda. O sea, en el poema hay una expresa relación con la divinidad, una íntima relación con la divinidad, en esa búsqueda interior de donde Dios experimenta que esa divinidad que reside en nosotros, ¿no? En lo cotidiano, que este programa es espiritualizar la vida cotidiana, en la naturaleza y en el corazón humano. Y dice así esta partecita del poema: donde la mente está sin miedo y la cabeza mantiene alta, donde el conocimiento es libre, donde el mundo no se ha fragmentado por estrechas paredes domésticas, donde las palabras salen de la profundidad de la verdad, donde el esfuerzo incansable extiende sus brazos hacia la perfección, donde el claro arroyo de la razón no ha perdido su camino en el arenal aburrido de la costumbre muerta, donde la mente es guiada hacia adelante por ti, hacia el pensamiento y la acción siempre más amplios. En este cielo de libertad, mi Padre,
deja que mi país despierte. Bellísimo poema. Bueno, muchas gracias. Chaitakur Shaima.